Dios te bendice. Nuevamente estamos aquí comentando y platicando lo que Dios está haciendo. Fíjate que en esta semana que Dios nos mandó a recoger la casa, sí, y digo nos mandó, ya estamos arando, ¿no? Bueno, pues que mi niña ha estado recogiendo y que yo he estado viendo y platicando con ella y conversando con ella. Dios nos ha mostrado ese amor tan grande por los grupos de la hacienda, independientemente que muchos dicen que son procesos muy fuertes. Sí, son procesos demasiado fuertes contra tu ego, demasiado fuertes contra la calidad de persona que pues es en ese entonces, ¿sí? Antes de volver a regresar con Cristo, antes de volver a estar con Él, ¿sí? Muchos llegan molestos, llegan enojados, llegan enfurecidos con Dios, no quieren saber nada de Dios. Entonces tiene que ser un proceso fuerte para que Dios obre, para que Dios se manifieste hermoso. Tiene que ser un proceso fuerte, ¿no? El que pasas. Porque ahí donde vamos están los 7 pecados capitales, ¿no? Te enfrentas a situaciones muy fuertes, te enfrentas a verdades muy fuertes, sí. Y también te enfrentas a hermosas maravillas, sobre todo del amor de Dios. Conoces el amor de Dios, la misericordia, la gracia, el perdón de Dios en esos lugares, ¿no? Muchos de nosotros que ya tenemos tiempo ahí, Dios se ha manifestado grandemente, ¿sí? Cuando tú te entregas realmente a hacer ese proceso, a vivir ese proceso como es, y cuando te entregas realmente a ser apoyo para que otros vivan ese proceso, es maravilloso, es hermosísimo, ¿no? Entonces, de ese lugar, tú quisieras sacar muchas cosas cuando vas y ves a tus hermanos, ¿sí? Cómo están viviendo, ves a tus hermanos qué problemas están pasando, ves a tus hermanos que dices, es que yo quiero que vivan la experiencia de conocer a un Dios vivo, un Dios que está contigo, un Dios que te perdona, un Dios que siempre, siempre vas a contar con Él. Te digo, son cosas maravillosas las cadenas de oración, son situaciones maravillosas. Y yo le preguntaba a Dios, bueno, Señor, a través de la oración tú me llamaste, a través de la oración tú me has dado mis dones, a través de la oración tú me has acercado a ti. ¿Cómo hacerle? ¿Sí? ¿Cómo hacerle ahorita que no podemos salir para llevar ese grupo de oración, esa situación en que todos estemos unidos orando, ¿sí? Que estemos en ese momento especial para estar orando, ¿no? ¿Cómo le podríamos hacer? Y Dios me recordaba el tiempo en que yo inicié en conocerlo. Ese tiempo que mediante Skype, ¿sí? Nosotros nos poníamos a orar, nos empezábamos a formar grupos, ¿no? Cada quien en su país, cada uno en su lugar. A través de este medio nos uníamos a orar. Si nos poníamos a orar, a clamar, a alabar a Dios, bueno, cosa y media, ¿no? A platicar de Dios. Teníamos nuestro tiempo, nuestro momento, que a pesar de la distancia que teníamos, nos sentíamos muy unidos, ¿sí? Y yo le decía a Dios, ¿cómo hacer esto, Señor? ¿Cómo hacer esto, no? ¿Cómo estar unidos en ese amor, en esa ternura, ¿no? Y empecé y le dije a una de mis hermanas, que se llama Lilian, de Argentina, ¿sí? Que si empezábamos a orar, que si volvíamos a regresar a los inicios, a orar en esa forma tan maravillosa como Dios nos enseñó, ¿sí?
Y el día sábado nos unimos ella y yo a orar a las 6 de la tarde. Y Dios nos dio la palabra que está en Mateo 9, del 27 al 33, que dice que unos ciegos le gritaron a Dios que tuviera misericordia, a Jesucristo que tuviera misericordia de ellos. Y estuvieron gritando a pesar de que le decían, cállate, ¿no? Ellos seguían gritando y se acerca Jesús y les dice, ¿qué quieres que haga por ti? Sí, ¿qué quieren que haga? Y que las personas ciegas le dijeron, queremos que podamos ver, ¿sí? Y dice Jesús, de acuerdo a su fe, va a ser su sanidad. Entonces fue algo maravilloso que nosotros sentimos que Dios nos contestó. Y luego estuvimos orando por liberación, estuvimos orando por aquellos que necesitaban, pues, de ver las grandezas de Dios, de escuchar las grandezas de Dios, ¿sí? Por aquellos que no tienen voz, como son los adictos, los hechiceros, todo tipo de personas así, que no creen, o aquellos que perdieron la fe en Dios, ¿no? Y estuvimos orando y viene la segunda parte de esa palabra, y es de que Dios liberó a un mudo que estaba endemoniado. Entonces para nosotros fue fabuloso. Dijimos, Señor, tú estás contestando, ¿sí? Gracias, Señor, porque a través de esto tú nos estás alentando a seguir en este grupo, en seguir amando a nuestros hermanos, ¿no? Y el día de hoy, domingo, me comunico con una de mis hermanas de Colombia y con Lucecita de ahí de Colombia. Y hacemos la situación de quedar de acuerdo que el lunes a las 4 de la tarde de México, las 5 de ella, las 7 de Argentina, nos íbamos a juntar, ¿sí? Nos íbamos a volver a juntar para orar, para ese tiempo especial para Dios, ¿no? Nosotros teníamos la costumbre de que poníamos, y por ejemplo a cada uno le decíamos, tú vas a orar por sanidad, ¿sí? Y le dábamos todas nuestras peticiones de oración de sanidad, se lo dábamos a esa persona y esa persona oraba por sanidad, mientras nosotros cerrábamos los micros, ¿no? Y apoyábamos esa oración que ella estaba haciendo. Luego otro oraba por salvación y le dábamos a él todas esas peticiones de oración por salvación y todo. Y nosotros cerrábamos los micros y él estaba orando, ¿sí? Solamente una persona oraba por cada petición o cada área de oración. Luego nos juntábamos y hacíamos hasta 2, 3 horas orando, ¿no? Porque era maravilloso, era algo que no te terminabas de maravillar, ¿no? Y luego ya le pusimos un poquito de horario, porque luego algunos se llevaban casi 15, 20, o si no es que más minutos de oración. Y pues había unos que entraban, otros salían, bueno, preciosos los grupos. Y una vez una hermana me invitó a un como maratón de oración, donde nos conectábamos, por ejemplo, yo llegaba a las 5, las 6 a mi casa en la tarde, me conectaba para seguir orando yo, ¿no? Y escuchar las oraciones y orar, ¿sí? Luego ya, por ejemplo, personas que se tenían que ir, se salían, ¿sí? Y llegaba otra y se ponían a orar. No, era maravilloso, ¿no? Dios obró maravilloso. Entonces, le digo a Dios, vamos a regresar al inicio, ¿no? Como Dios me permitía también. Cuando me pierdo, siempre me dice, regrésate al inicio. Entonces le decía yo a mi hermana, también a mi hermana Luz, que si hacíamos, que si se animaba el lunes a las 4,
Ya quedó que sí, ¿no? Y le digo, ¿te acuerdas de los que nos reuníamos ahora? Dice, sí, dice, yo tengo algunos. Le digo, pues avísale para volvernos a unir a orar, para volvernos a hacer las cosas, ¿no? Y esa llenura, esa alegría, esa felicidad que te da el orar, que te da esa paz que te da entregarle las cosas a Dios. Cuando Dios obra y te dice, no te preocupes, yo estoy aquí. Cuando Dios hace maravillas, ¿sí? Entonces estaba yo pensando, Señor, me regreso al inicio. Me regreso al inicio en el momento en que yo te conocí. Me regreso al inicio donde yo empecé a conocer de ti, ¿sí? Y ahorita ando así con la cosita en mi cabeza de volver a hacer un programa de radio, pero ya con una situación diferente como he estado haciendo los videos. Enseñanzas no tan, ¿cómo te diré? Tan doctrinales, ¿sí? Sino de revelación, de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios me ha enseñado, de situaciones así, testimonios y todo, ¿no? Dios obrará. Yo le estoy poniendo las cosas en sus manos, sea Dios quien obre, sea Dios quien decida dónde, ¿sí? Pero estoy pensando, estoy tratando de regresarme a mis inicios, cuando conocí a ese Dios maravilloso, cuando sabía yo de ese Dios maravilloso, cuando estaba conmigo ese Dios maravilloso, ¿no? Sin tanta cuestión de doctrinas, y tanta cuestión de religiones, sin tanto asunto así, sino con la fe puesta en Cristo, ese ser poderoso que dio su vida por mí y por ti, ¿no? Y para mí, haz de cuenta que me siento llena, me siento plena, siento que Dios ya abrió las puertas que tenía que abrir, ya me puso donde tenía yo que estar, ¿sí? Dios va a hacer maravillas. ¿Qué va a hacer? No lo sé. La verdad no lo sé, pero sé que va a hacer grandes maravillas, porque sé quién es Dios, ¿sí? Sé cómo es Dios. Sé que Dios hace muchas cosas. Y si tú estás atravesando por problemas, por enfermedad, por situaciones fuertes, tú no te preocupes. Dios sabe ya exactamente qué va a hacer por ti. Dios ya tenía todo dispuesto desde antes que nacieras. Ya sabía en qué te ibas a equivocar. Ya tenía como 5 o 6 formas de 5 o 6 caminos que ibas a tomar, ¿sí? Ya tenía las soluciones a tu problema. Entonces, yo te invito a que conozcas a ese Dios vivo, que hables con Él, que platiques con Él. Muchos me dicen que yo estoy loca por el hecho de que les digo, platica, habla, ¿sí? Me han preguntado y me han dicho y me han tornado también. ¿Y cómo sabes que es Dios? Pues sé que es Dios porque yo únicamente a quien sirvo, a quien amo y quien es mi Señor que dio la vida por mí, es Cristo, es Dios mi Padre, el que me guía, el que me guarda, el que siempre pensó en mí, es el Espíritu Santo, el que hace las cosas a través, ¿sí? Yo no sirvo a nadie más que a Dios, Señor, ¿sí? Entonces, ¿cómo no va a ser Dios quien hable conmigo? ¿Sí? Dios me dijo una vez, ¿tú crees que yo obraré? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Yo creo, ¿sí? Si Dios es el que quiere, si el enemigo quiere entrar a nuestra conversación, Dios lo saca, porque Él no entra, ¿sí? Si el enemigo quiere perderme, Dios es el que está conmigo y Dios es el que me ha enseñado cómo hacer para distinguir su voz. Dicen que las ovejas oyen la voz de su pastor, ¿no? Y yo creo en ello. Sé que Dios está conmigo. Sé que Dios es el que me habla. Sé que es a Dios a quien yo platico.
que hay momentos en que el enemigo se ha querido meter, pero luego lo detectas y lo haces a un lado, no lo tomas en cuenta, porque él no te puede hacer absolutamente nada si Dios no lo permite. Y si lo permites porque has abierto puertas o porque tienes algo que enseñarte, ¿sí? O tienes que fortalecerte en algo, pero de ahí en fuera el enemigo no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Dios sabe exactamente lo que va a hacer contigo, lo que quiere hacer contigo. Dios te creó, imagínate, una vez yo lloraba porque decía, es que no me valoran, Señor. Es que quería que me valorara un hombre, una persona, ¿sí? Y me dice Dios, y me acordó Dios de esa situación, ¿cómo decirte? Parábola, por decirlo así, de ese mensaje, etcétera, que decía que un hombre le había dado una piedra a un joven. Un sabio le había dado una piedra a un joven. Y un anillo, una piedra, algo así estuvo. Y que le decía, ve a venderla en el mercado. Y en el mercado iban y le daban $1, $1, etcétera. Muy barato, muy baratísimo le compraban ese anillo, esa piedra. Era un anillo con una piedra preciosa. Y le compraban, vamos a referirnos como anillo, ese anillo muy barato. Sí. Y luego regresaba y decía, no, pero le dijo, pero no lo vayas a vender, nada más pregunta. Sí. Y no, y luego lo mandó a otro lado y que le pagaban muy barato las cosas, ¿sí? Le pagaban muy barato, que le tasaran cuánto valía y era muy barato. Y dice, ahora ve con un experto, ¿sí? Ve con un experto, un joyero experto que te diga y te hace cuánto, pero no lo vendas, nada más pregunta. Y va con ese experto en piedras preciosas, en anillos y todo ese tipo de metales. Y le daba, pero cantidad tremenda, ¿no? Y el otro estaba asombradísimo. Y regresa y bien contento le dice al sabio, es que vale muchísimo, ¿sí? Y le dice el sabio, solamente un experto sabe valorar lo que es, ¿sí? ¿Cuál es su valor? Entonces yo me acordó Dios de esto y me quedé yo y dije, sí es cierto, Señor, solo tú, que eres quien me hizo, que eres el que me tuvo en tus pensamientos y todo, solo tú sabes valorarme. No necesito que me valore el ser humano, porque realmente el ser humano no sabe valorar a los demás, sí, porque no le enseñaron a valorar. Entonces, imagínate la maravillosa situación. Yo te invito a que si estás pasando por menosprecio, que te sientes mal, que estás en adicciones, que sientes que nadie te ama, que todos te aborrecen, no te preocupes, regrésate a quien te hizo, regrésate a tu creador. Él sabe lo que vales realmente. Sabe lo que te ensuciaron la vida, ¿no? ¿Qué partes tienes todavía de lodo por el pecado? ¿Qué parte se tiene que pulir, que se tiene que lijar, ¿no? Dios es maravilloso. Yo te invito a que lo conozcas. Ahorita que me he regresado a mis inicios, es una cosa maravillosa, hermosa mis inicios, porque Dios me confrontó tremendamente, ¿no? Tenía que pulirme, tenía que quitarme toda esa suciedad que el mundo me había puesto, ¿sí? Toda esa soberbia, toda esa altanería, todo ese orgullo tan tremendo que tenía. Me costaron lágrimas porque lloraba yo y lloraba y me decía, Señor, pues es que ya, ahora sí, todo yo, ¿no?
Y Dios me decía, cómo se pule, cómo se dobla al acero, ¿no? Y me decía así, Dios, ¿cómo doblas al acero? Y pues a golpe y fuego, a puro golpe y fuego, ¿no? Y tanto había crecido mi soberbia, mi altanería, mi ego, que parecía acero. Y tenía que ser golpe y fuego, ¿no? Y yo decía, yo no, yo saco dinero hasta de las piedras, yo puedo hacer las cosas sola, yo no necesito de nadie, etcétera, ¿no? Tremenda mujer que era. Y Dios me fue puliendo a tal grado que digo, yo no puedo hacer nada si Dios no lo quiere. Que digo, gracias a Dios tengo quien me ayude. Que ya acepto el amor de los demás. Sí, todavía me cuesta trabajo porque se siente medio raro, ¿no? Pero que ya no digo yo puedo sacar dinero de las piedras, sino le digo, Señor, necesito esto, ¿no? Y no tengo, ayúdame tú. Y Dios es el que me da, ¿no? Y luego me da manos llenas, que digo, le comentaba yo a mi hija, le digo, es que yo no sé tener despensa. Luego yo ya no sé tener despensa. Anteriormente, mi ex esposo, el papá de mis hijas, nos compraba despensa y nos compraba bastante despensa. Cada fin de año, cada diciembre nos compraba así para todo el año, ¿no? Y yo tenía aquí un montón de despensa. Ya te diré que como que a medio año como que ya no tenía tanta, pero casi a principios de año yo tenía pero guardadas muchísimas cosas, ¿no? Y ya después que conocí a Dios, que Dios fue el que me fue puliendo y el que me fue enseñando, ya no sé tener mucha despensa en casa. Sí, porque ya veo, por ejemplo, 5 bolsitas de sopa y ya estoy pensando cuántas voy a mandar a un lado, cuántas le voy a dar a mi mamá, cuántas voy a usar yo, o sea, ¿sí? Y ya estoy pensando que si tengo, por ejemplo, 3 litros de aceite, ya voy a mandarle uno a mi mamá, uno para nosotros, otro para otra persona, ¿no? Y realmente no sé, luego hay veces que digo, es que es tremendo Dios. Dios nunca te deja sin nada, ¿sí? Cuando he necesitado, que no tengo ni quinto, sí, que no tengo nada de dinero, Dios me manda ya sea un pan, me manda, por ejemplo, comida, me manda cosas con mis hermanos, con personas, hermanos en Cristo. O sea, Dios me da todo, ¿no? Ya hay momentos en que estamos mi hija y yo viendo nada más. ¿Y ahora qué vamos a regalar? ¿Sí? ¿Qué mueble vamos a regalar? ¿Qué mueble vamos a dar que ya no es de bendición en esta casa? ¿Sí? Y ahorita que Dios nos ha puesto a hacer, ¿qué hacer? Hombre, hubieras visto todo lo que sacamos. Pero es cuestión de que luego decimos mi hija y yo, aunque tengamos unos, ya se nos está metiendo esa la idea. Y si tenemos unos cojines en lugar de sillón, ¿sí? Y que se sienten así como nos sentábamos allá en la hacienda en el suelo. Bueno, no, allá en la hacienda te sientas en el suelo, ¿no? Y te duermes en el suelo porque, oye, vas a practicar la humildad, no te vas a llevar tu cama. Entonces, este, te digo que ando con muchas cosas que decía yo. Bueno, hija, ¿cómo ves? Ponemos, regalamos el sillón que tenemos y nos compramos unos cojines para que se sienten. Y luego andamos con que queremos regresar al tiempo donde los hermanos se juntaban en la casa.
hablar de Dios, las manifestaciones hermosas, el tiempo de los apóstoles, ¿no? Y le digo a Ale, ¿cómo ves, hija? Dice, sí, así juntarnos, las cadenas de oración, platicar de Dios, dice, es maravilloso, es llenarte del Espíritu Santo. Entonces, son situaciones que traemos mi hija y yo, que estamos viendo. Y digo, bueno, alabado sea Dios, Dios está transformando vidas, ¿sí? Y quisiéramos compartir todo eso, quisiéramos compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Queremos compartir lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Estaba yo ahorita, dije, bueno, Señor, estoy aquí encerrada, ¿qué quieres hacer? Y te digo, se me vino lo de los grupos de oración por Skype. Dije, bueno, ok, sale, va, ya empezamos y sea Dios quien siga manifestándose. Estaba pensando, dije, bueno, las enseñanzas, bueno, el tener un programa en internet de hablar de las grandezas de Dios, de la misericordia de Dios. Dije, bueno, si es tiempo, Dios obrará, Dios pondrá los recursos. Y digo, bueno, Señor, ¿qué más quieres hacer? Ahorita estamos encerrados, ¿no? Ahorita casi no podemos salir. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿No? Y son situaciones, luego me pongo a orar con mi hija. Es algo hermoso el orar con mi hija, mi nieto tocando la batería. Él anda queriendo enseñarse a alabar a Dios. Dice, yo no oro, abuelita, yo toco. Ándale pues, tú tocas la batería. Y es cosas hermosas que estamos pasando estos tiempos. Yo me preocupé porque veía las cosas a futuro. Luego me empecé a ver las cosas hacia atrás. Y sí empecé cierta situación que no mucho me gustó. Y me dice Dios, no veas ni adelante ni atrás. Agradece el tiempo que estás viviendo. Ese tiempo que estás viviendo. No sabes qué vendrá. Y lo pasado, pasado está. ¿Sí? Solamente recuerda las cosas hermosas. Y recuerda de dónde te saqué para que no se te olvide. Pero sigue adelante, sigue el día a día, solo por hoy. Gracias a Dios estoy bien, solo por hoy. Gracias a Dios, como le decía yo, puedo hablar, puedo ver, sí, me puedo mover. Gracias a Dios puedo hacer cosas, ¿no? Tengo este tiempo que puedo pedirle a Dios, decirle a Dios, sigue tú conmigo. Me acuerdo del tiempo en que conocí a Dios tremendo cuando no podía caminar, cuando los dolores eran muy intensos. Sigo con dolores, pero ya no tan intensos. Sí. Y digo, bueno, Señor, gracias. Me puedo mover. No hacer todo lo que antes hacía, pero me puedo mover. Sí. ¿Me duele? Sí, me duele. Pero eres tú el que estás obrando. Si te fijas, esta parte de mi hombro está mal. ¿Sí? Mira, si me pongo derecha, se ve como inflamada esta parte. No puedo mover mucho el hombro, lo tengo un poquito hacia acá. Pero sí me cuesta trabajo, sí traigo dolor. Pero digo, Dios sabe exactamente lo que va a hacer. Sí. Me acuerdo mucho de Pablo, de su aguijón. Digo, Señor, ¿qué puedo pedirte que no me des, no? Pero tú no me vas a soltar nunca. Nunca me vas a soltar. ¿Sí? Oí en una prédica que decían, a veces Dios no te sana del todo porque te quiere seguir cuidando. A veces Dios permite enfermedad porque quiere estar contigo y quiere cuidarte. Pregúntale a Dios qué quiere hacer contigo en este tiempo. Bueno, pues que Dios te guarde y te bendiga. Vamos a seguir con testimonios, vamos a seguir haciendo las cosas. Y te invito, si puedes hacer un grupo de oración, hazlo. Dios sabe que estás tú obrando para ello. Que Dios te guarde y te bendiga.